Cuando el cuerpo habla, el alma escucha. Aquí comienza un espacio para sentir, reflexionar y acompañar. Espiritualidad, tanatología, relación de ayuda, ética y bioética, humanización de la salud, entrevistas e historias de vida. Esto es Vida y Salud Radio, Por Radio San Camilo. un programa que cuida la vida en todas sus etapas. Con la voz de Angélica Aguirre, comenzamos. Cuando el cuerpo habla, el alma escucha. aquí comienza un espacio para sentir, reflexionar y acompañar. Espiritualidad, tanatología, relación de ayuda, ética y bioética, humanización de la salud, entrevistas e historias de vida. Esto es Vida y Salud Radio, Por Radio San Camilo. un programa que cuida la vida en todas sus etapas. Con la voz de Angélica Aguirre, comenzamos. Cuando el cuerpo habla, el alma escucha. aquí comienza un espacio para sentir, reflexionar y acompañar. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy súper contenta porque tenemos un programa muy especial, tenemos una invitada que quiero muchísimo. Y bueno, este es su programa Vida y Salud, en donde vamos a hablar de las psicopatologías del duelo. Esto está creado por Radio San Camilo. Y bueno, el tema de hoy es tan importante que decidimos traer una gran profesional de la salud. Y antes de platicar con ella, de presentarlas y que nos cuente todo acerca del tema de psicopatologías del duelo, les quiero contar un poquito de su currículum. Me voy a atrever a leerlo porque son tantas las cosas que hizo que no me quiero perder ni una cosita para que ustedes también se enamoren de ella. Ahí les va. Ella es licenciada en Psicología por parte de la Universidad de Guadalajara. Es maestra en Dirección de Organizaciones de Salud de la Universidad Tecnológico de México. Ella ha tomado muchos diplomados, sobre todo enfocados a cuidados paliativos, a tanatología, a intervención en crisis, también a intervención en comportamientos suicidas, y de eso ella da muchos cursos, talleres aquí en Centro San Camilo y se los recomiendo todos. Ella es miembro del Colegio de Profesionales de Psicología en el estado de Jalisco desde el 2007 y también es miembro de la Asociación Médico de Jalisco en el Colegio Médico ACE desde el 2021. Ella ha ganado varios premios, uno de ellos el Mérito Profesional en Psicología en el 2013, Psique de Oro en Psicología Social. Luego ganó el Premio en Psicología Jalisco en el 2021 en la modalidad del desarrollo de la profesión del psicólogo. Y también ganó el Premio al Mérito Profesional en Psicología en el 2024, que es la Psique de Oro en Psicología Clínica. Ella ejerce como psicóloga clínica. La maestra Erika tiene experiencia ya de 20 años. Ella trabaja en Asociaciones Unidas por la Salud en Centro San Camilo. También da clases como profesora en la maestría de tanatología educativa y de muchos otros programas y talleres aquí en Centro San Camilo. Ha sido madrina de varias generaciones de estudiantes de la maestría. Ella es vicepresidente del Colegio de Profesionales de Psicología del Estado de Jalisco y también es directora de la División Profesional de Tanatología y de Cuidados Paliativos por parte del Colegio Profesional de Psicología del Estado de Jalisco, del Consejo 2025-2027. Asimismo, ha colaborado en distintos libros. Yo tengo aquí en mi poder uno de ellos, este es el más reciente creo, se llama Tanatología Educativa. Ella hizo un capítulo y estuvo colaborando muy
estrechamente con todos los que hicieron posible esta realidad, este libro tan importante para Centro San Camilo que se llama Tanatología Educativa y lo coordinó el maestro Silvio Marinelli. Les voy a leer en un ratito más algo que tiene que ver con nuestro tema, psicopatologías del duelo. Querida maestra, bienvenida. Muchísimas gracias, querida Angie. De verdad que un recibimiento muy cálido. Gracias por la invitación y gracias por compartir este espacio. Gracias a ti por decir que sí. Gracias, no, un honor. Gracias. Para nosotros es un honor que tenerte aquí. Queremos aprender mucho de ti. Platícanos, por favor, para ti, ¿qué es un duelo? Bueno, el duelo, hay una frase que a mí me encanta que es como demasiado sencilla y en esa sencillez creo que radica toda la importancia. Es una frase de Doc Manning que dice que el duelo es la manera en que la naturaleza cura los corazones rotos. Y en este sentido nos toca comprender que el duelo es una respuesta natural, común, necesaria, es dolorosa y que nos habla de ese vínculo que se ha roto, de ese amor que ya no encuentra su objeto amado, su persona amada, su vínculo. El duelo es una respuesta adaptativa y en ese sentido también tenemos que permitir que se dé. Si damos esta respuesta, si permitimos que esta respuesta se genere con todo su cauce, entonces hacemos que se logre como sanar, es decir, se integre esa pérdida. Entonces, en pocas palabras, el duelo es una respuesta natural que se da ante una pérdida significativa de quien lo está viviendo y es un proceso adaptativo. Por lo tanto, no requiere como mucha intervención más allá de la contención emocional y de permitirle ser. Eso es como desde una perspectiva saludable en la que Así todos es. en algún momento de la vida pasamos. Así es. A todos nos va a ocurrir. De hecho, la vida está hecha de esto, de querer y de soltar, de asirnos, de vivir el duelo, de vivir la pérdida. Y en este irnos doliendo también nos vamos reconstruyendo. Esto también es una característica muy importante de los duelos saludables, de los duelos sanos o de los duelos adaptativos. Somos capaces de volver a reconstruirnos ese corazón roto, como el que hablaba hace un momento, esa identidad que se ha cambiado con la pérdida. Vuelve a reestructurarse. Y también algo muy importante es que el duelo tiene un inicio y tiene un final. No nos vamos a quedar en el dolor eternamente. Entonces es un proceso y tiene que ver mucho con el amor. Y para ti, ¿qué características pudiera tener un duelo normal? Ajá, un duelo normal, entonces vamos a identificar primero que hay algo que lo produce, un vínculo que se ha roto, un objeto amado que ya no está, una persona que se ha ido de nuestras vidas, sea temporal o definitivamente, una muerte. También tiene otra función que es adaptativo, es decir, que me ocurre para equilibrarme con la vida. Es como si la realidad me pusiera ahora un cambio y entonces yo me ajusto a ese cambio. También tiene un proceso en donde las emociones al principio son muy intensas, muy incómodas, muy específicas y que poco a poco se van como disminuyendo en intensidad. Los duelos sanos también tienden al crecimiento o a la integración, a la recuperación de este equilibrio que teníamos. Los duelos sanos también son funcionales, es decir, me duelo, pero también sigo haciendo mi día a día. Es un movimiento oscilante entre el dolor y la adaptación, hay días en los que no estoy muy bien y hay días en los que estoy muy bien y puedo funcionar adecuadamente. Estas serían como algunas características. También sabemos que las manifestaciones, es un dolor completo, es un dolor total, donde sabemos que las manifestaciones del duelo sano van a tener mucha sintonía, por así decirlo, con lo que yo he perdido. Si, por ejemplo, pierdo a un ser querido por muerte, entonces mis emociones van a ir en respuesta a esa historia que construimos juntos. Los duelos sanos son proporcionales a lo que hemos perdido. Muy bien. Entonces, es como unas altas y bajas de emociones, es todo un proceso y tiene un principio, un final, y cada quien lo vive como que es una huella, como la huella digital, ¿no? Cada quien lo vive de acuerdo a sus recursos, al momento de vida que está le toca experimentar y le toca trabajar. ¿Por qué no todo sufrimiento debe de verse como una enfermedad? Bueno, de entrada el sufrimiento, el duelo no es una enfermedad, por lo tanto no justifica ni anticiparnos a él, ni justifica tampoco las intervenciones que se pueden hacer en los duelos sanos. El duelo, al ser una respuesta natural, de repente es como decir, no quiero quererlo. Entonces es algo que vive en nosotros, es un proceso interno, pero también externo con la persona con la que nos estamos vinculando. Y por eso no podemos decir que ese sufrimiento, ese dolor que genera la pérdida de un ser querido sea una enfermedad, porque es una respuesta, es como
no voy a decirlo como un reflejo, pero sí es una reacción. Es como hacer un recuento de los daños. No podemos quitarnos esa parte de nosotros. Algunos autores lo dicen también como muy lindamente de que el duelo es el dolor que pagamos, es el precio que pagamos por amar. Y aún así vale la pena amar. Entonces, cuando nosotros encasillamos que sufrir es negativo, que sufrir es una enfermedad, que sufrir es algo que tenemos que evitar, estamos como intentando detener un río. Y esto lo que va a pasar es que nos va a traer problemas más adelante. El sufrimiento no es una enfermedad, es parte como de esta reacción. Y también aquí me llevas a pensar, Angie, en si es un sufrimiento necesario o innecesario, porque a veces agregamos a nuestro duelo un dolor que no es necesario vivir, un sufrimiento que no es necesario vivir. Hay un dolor y un sufrimiento que sí es real, que sí es proporcional, que es yo amaba a alguien muchísimo, o yo lo amo, él muere y lo sigo amando y eso me duele, eso me lleva a un sufrimiento porque ya no está y quiero tenerlo. Y si yo a esto lo quiero encasillar en que es una enfermedad, entonces lo voy a ver desde una visión en donde reduzco toda la historia, todo esto que hablábamos, donde quisiera yo con una pastillita quizá quitarme todo esto, y no es así. Creo que de repente en la sociedad se puede como ver el sufrimiento como algo que queremos evitar, pero en el tema del duelo, vivir las emociones es necesario para resignificarlas. Por lo tanto, en pocas palabras, el sufrimiento no es una enfermedad. Tenemos que diferenciar cuál sufrimiento es parte de la pérdida y cuál es un sufrimiento añadido. Ese sí tendríamos que irlo como reencauzando. Y entonces ahí vamos directos a nuestro tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Qué son, en palabras claras, las psicopatologías del duelo? Sí, bueno, la psicopatología hace referencia, lo vamos a decir así como muy llanamente, a las enfermedades mentales o a las complicaciones psicológicas que alguien puede vivir. Y cuando lo enfocamos al tema del duelo, nos estamos refiriendo específicamente a que en este curso normal del duelo que decíamos altas y bajas, subidas y bajadas, inicio y fin, bueno, en las psicopatologías del duelo, algo en este camino del duelo pasa y entonces empieza a complicarse. Y estas complicaciones pueden ser desde como muy leves y sutiles que pocos puedan identificar hasta situaciones muy graves que requieran ya un tratamiento especializado. Las psicopatologías del duelo entonces serán, vamos a dejarlo así como muy, muy en resumen, estas complicaciones en el curso natural del duelo. Entonces, tenemos los duelos que son los funcionales, los que son adaptativos, los que son, que todo mundo tenemos, y vienen los que tienen van de la mano con una psicopatología y son muy diferentes. ¿Cuáles serían las claves para detectar la diferencia? Sí, bueno, en duelos complicados, en estas desviaciones que el duelo puede tener, digamos, un duelo normal es cuando empieza el duelo, termina y tenemos estas subidas y bajadas y sabemos que tarde que temprano llegaremos al final. Y vamos nosotros notándolo como dolientes porque ya puedo pensar más en mi ser querido sin tanto dolor, porque me doy cuenta que ahora puedo hacer más cosas de mi día a día, porque lo extraño, pero ese extrañar no me corta la vida del presente, porque estoy atendiendo mis cosas del día que voy viviendo, por así decirlo, y también porque poco a poco mi entender del por qué se fue va cambiando a un sentido. Y también en los duelos normales nos damos cuenta que el ser querido se va de nuestros ojos, pero nunca se sale de nuestro corazón ni de nuestra mente. Entonces podemos evocarlo, podemos reconocer, yo digo, sus claros y oscuros, de las cosas que fueron lindas en su historia, las que no fueron tantas, pero reconocemos esa trascendencia de él, podemos recoger ese legado de vida y nos permitimos abrirnos a nuevas experiencias. Esos son los duelos sanos, adaptativos. Y los duelos que son complicados, los duelos que empiezan a tener estas desviaciones en el curso, pueden tener diferentes matices. De hecho, según vamos a decir, el actor y la complicación que van teniendo, es el nombre que reciben. A grandes rasgos podemos decir que hay diferentes categorías. En estos duelos complicados hay unos que se detienen, que empiezan su curso y pasa algo y se detienen. Y ahí podemos encontrar formas como duelos inhibidos, duelos retrasados, duelos negados, duelos desautorizados. Hay otros que empiezan su curso, pero nunca terminan, nunca llegan al fin y se quedan como en un bucle infinito. Este sería el caso como de los duelos cronificados, en donde una emoción parece como que engancha a la persona y le da vueltas y vueltas y que es más allá de estas reacciones de aniversario, donde, ejemplo, es el cumpleaños de mi ser querido que murió y pues vuelvo a sentir la carga afectiva. Bueno, en estos duelos complicados, cronificados, se mantiene como en una espiral el sentir.
Y hay otros duelos que desestructuran tanto a la persona que los reconocemos como duelos patológicos, en donde ya hay una enfermedad mental. Se genera una enfermedad mental, por ejemplo, depresión o estrés postraumático. Y así tenemos otras formas de duelo, pero en general es de que en el curso natural del duelo ocurre algo que no permite que se complete el proceso. Entonces, en el duelo normal o natural, el que todos tenemos y que tiene principio final, en ese es como si el río, el agua corriera y siguiera siendo limpia y transparente y con un ritmo especial, ¿no? Y continúa. Digo, el psicopatológico es cuando el agua se estanca, es como si la persona se quedara en vez de transitar el enojo o transitar la tristeza, se quedara ahí estacionada y entonces todo es más intenso, ¿no? Sí. Las emociones más intensas. Como si fuéramos el familiar o nos estuviera pasando a nosotros, ¿cuáles serían esos síntomas que tú dices, es que sí es un duelo psicopatológico? Sí, bueno, ya al especialista le tocará ponerle como el Claro. nombre y el apellido, pero nosotros, ¿qué podemos darnos cuenta? Nos vamos a dar cuenta que este duelo ya no está transitando a ser funcional, a ser adaptativo, con algunos elementos. Por ejemplo, hay una añoranza, un anhelo de que el ser querido regrese. Okay. Y esto ya es por mucho tiempo, está todo el tiempo buscándolo, o hay una negación de reconocer la muerte. Por ejemplo, dice, yo prefiero pensar que no se murió, que está de viaje, o tantito alguien toca el tema y es un negar, es un separar, es hasta físicamente irnos a otro lugar. También a veces encontramos en formas, voy a decir más graves porque son más difíciles de trabajar, que hay una sobreidentificación con el ser querido que murió. De repente ya nos vemos como dolientes, adoptando la postura del papá que murió, tomando sus roles, hasta haciendo los mismos hábitos que él hacía. Hay una sobreidentificación. De repente algo pasó en mí que yo como que empiezo a asumir casi sin darme cuenta. A veces también es un rechazo completo a hablar, así como que no, yo estoy bien, no pasó nada, yo no siento, no se quiere tocar el tema en lo absoluto. A veces estos duelos también no reciben el apoyo, entonces a veces la persona se complican porque la persona lo quiere hablar, pero el que está alrededor le dice, mejor no hablemos de eso, no estamos a gusto, no es algo agradable. También a veces los duelos se complican, o podemos darnos cuenta cuando hay una dependencia excesiva, es decir, muere el ser querido y el otro, el doliente, ya no puede funcionar en su mundo. Ya se aísla, ya parece depresivo todo el tiempo, ya no sale de su habitación, dejó el trabajo, ya no quiere conocer a nadie, y va pasando el tiempo y esto, en vez de como aligerarse, porque esto es muy común al principio del duelo, lo vemos y es una respuesta natural, no queremos, estamos dolidos, nuestro corazón está roto, pero conforme va avanzando el duelo se supone que nos vamos reparando, nos vamos reintegrando, esa es la palabra. En los duelos complicados una señal es esa, que va pasando el tiempo Y no se reintegra. y nada. O empeoramos o nos quedamos como en un ser, como dice la gente, o simplemente parece como que aquí no hubo nada, como que a nadie le importa. Entonces, esas son algunas señales que podemos encontrar. O también algo muy marcado es que cuando la persona está viviendo un duelo complicado, empieza a tener en su cuerpo empieza a reaccionar a esta situación. Por ejemplo, empieza a tener malestares muy comunes en el estómago, en la cabeza, y dice, pues es que no recuerdo que me haya pasado nada, pero su cuerpo está hablando de estas emociones. O casos más graves todavía, donde la persona momifica los espacios y hace santuarios de los lugares, de los objetos del ser querido, o también que puede empezar a desarrollar síntomas muy marcados de deterioro. ¿Tendrás a la mano algún ejemplo muy claro de alguna persona que te tocó acompañar que mostrara esta psicopatología del duelo? ¿O Sí, alguna sí. de ellas? Sí, por ejemplo, ahorita hacia lo rápido viene a mi mente el caso de una persona que muere la mamá. Ella era soltera, bueno, es soltera, todavía es soltera, y se dedicó por muchos años a cuidar a la mamá. Ella decía que su mamá era su mundo. Y cuando la mamá muere por una enfermedad larga, pues ella primero no creía, se quedó muy molesta con los médicos, no creía, no quiso ir al funeral porque ella se negaba. Ella sabía que su mamá iba a regresar, siempre regresaba del hospital, y una de las manifestaciones que hizo es que su cuarto quedó intacto, tanto que el cabello con el que la mamá se había cepillado unos días antes de irse al hospital, estaba aún en el cepillo, las pastillas, el agua, y todo quedó ahí.
todo quedaba como un museo. Un altar. Como un altar, exacto. Y ella lo que fuimos encontrando es que ante esta negativa, empezó a desarrollar ideación suicida, había también negación de la realidad y dejó de convivir con sus seres queridos. Antes ella era la que participaba de las fiestas, la casa era la casa de encuentro, y a partir de la muerte de la mamá, ella tal cual dirían por ahí, se encerró a Cali Canto. y canto, y no salía. Y esa es una de las formas en que vemos que el duelo está ahí, pues petrificado, podríamos decir, no se quedó detenido el momento del duelo crónico. Muy bien, pues entonces, para seguir platicando de este tema de la psicopatología del duelo, vamos primero a ver una cápsula informativa que tiene que ver con este tema y que nos va a ayudar a profundizar un poquito más. Y en un momentito más regresamos. Regresamos con el programa Vida y Salud. Estamos hablando de lo que son las psicopatologías de los duelos. Tenemos invitada de honor a la maestra Erika, que nos está platicando acerca del tema. Y nos agradaría muchísimo que si tienen algún comentario para ella, alguna pregunta, aprovechen para hacérsela ahorita que la tenemos aquí con nosotros, con toda la disponibilidad para contestarnos y seguir aprendiendo de todo este tema.
Cuéntenos, Erika, por favor, ¿qué factores influyen para que el duelo se empiece a volver complicado? Sí, bueno, son diferentes factores. De hecho, podemos mencionar algunos en general, pero la invitación es que a cada uno de nosotros nos revisemos en los propios. De entrada, el reconocer el qué es aquello que hemos perdido, qué significaba para mi vida lo que he perdido. De entrada, ese factor va a ser muy importante para saber o tener como una idea de cómo va a ir el curso del duelo. Otro factor muy importante es el apoyo que recibimos al momento de la noticia, al momento de la contención de la muerte. De repente creemos que es porque son ejemplo, porque son muertes anunciadas, entonces ya tendríamos que haberlo asimilado y entonces ya tendríamos que no sentirlo. Pero si el negarnos este apoyo al principio, estos primeros auxilios tanatológicos o este apoyo emocional durante la noticia de la muerte es muy importante porque puede marcar un antes y el después. También factores como la relación que teníamos, el vínculo. ¿Cómo era nuestra vida? Por ejemplo, en el caso de muerte de un ser querido, ¿cómo era mi historia de vida? Hemos encontrado que, bueno, se ha encontrado los estudiosos de estos temas, que cuando las relaciones son ambivalentes, es decir, de amor-odio, como lo dicen, entonces son más complicadas de integrar. Cuando hay mucho amor, al menos está el dolor, pero se queda la sensación como hice lo posible, estoy tranquila y podemos caminar. Y yo digo también, en mi experiencia me ha tocado que cuando la gente tiene odio, tiene enojo, tiene una emoción incómoda, también la reconoce, la culpa, la reconoce, la integra y como que hasta ahí dice, bueno, ok, es tu derecho a hacer, es mi derecho a hacer, no éramos tan compatibles y santa paz. Pero cuando está entretejido te quiero a veces y no te quiero a veces y quedan estos asuntos no hablados o inconclusos, esto vuelve muy complicado la elaboración, la integración de la pérdida. Entonces estamos hablando de apoyo social, estamos hablando del vínculo que teníamos, la historia de vida con la persona, estamos hablando de qué es lo que la persona que murió, qué era, lo que aportaba a mi vida o no. También algo súper importante y que marca mucho, las circunstancias de la muerte. Las muertes violentas, inesperadas, repentinas o que generan como esta duda de no estoy seguro que haya sido una muerte, no estoy seguro de que lo que vi fue, esto va a generar un impacto más grande de trabajar y esto puede complicar el duelo. ¿Por qué? Porque entonces ante el impacto tan grande de la noticia, nuestra mente para protegernos genera un bloqueo o genera un distanciamiento. También algo que podemos encontrar mucho en el duelo es la historial de las pérdidas, es decir, cómo yo en mi historia de vida he resuelto otras pérdidas, porque esto nos habla de los recursos, es decir, qué tanto yo puedo ahora asumir la muerte del otro. Entonces podemos hablar de estos factores que pueden complicar el duelo. También muy importante si tenemos antecedentes psiquiátricos, no necesariamente que haya estado hospitalizada por una enfermedad mental, a veces basta el haber padecido en mi vida ansiedad y depresión que me vuelven más vulnerables a este suceso. Y la dependencia o la mirada hacia el futuro. Entonces, si por ejemplo muere mi papá y yo soy un adolescente, pues ¿qué va a pasar con mi futuro? Entonces eso se va a ver más complicado porque a lo mejor no me permito vivir el duelo y tengo que vivir un duelo más parentalizado, apoyando a mi mamá y olvidándome un poquito de mí. Entonces serían en grandes rasgos como estos factores que podemos encontrar que van a estar mediando el duelo. También podría ser que la persona todavía no se recupera de un duelo cuando viene otro. Hay gente que tiene 2 o 3 duelos muy significativos en el año y entonces apenas está como que pasando la ola y llega otra y todavía no se paran y ya viene otra. Sí, esto que mencionas es súper importante, Angie, porque la vida no nos espera, no es de que, ay, estás en duelo ahorita que no le pase nada. No, la vida sigue su misma dinámica y esto que mencionas es un factor muy importante para complicar duelos, las pérdidas múltiples o incluso las pérdidas secundarias. Ejemplo, muere mi papá. ¿Y qué pasó después de la muerte de mi papá? Todo lo que yo vine a perder, todo lo que vino a cambiar mi vida. Entonces, esas pérdidas secundarias también son factores que pueden complicar el duelo. Entonces, sí tenemos como muchos elementos que van a estar ahí influyendo en que los duelos se compliquen. Ok. Y entonces la vida de las personas se complica también. ¿Cómo cambiaría entonces la vida en lo emocional, en lo social y en lo físico de una persona que atraviesa un duelo complicado?
Bueno, de entrada vamos a encontrar que su vida ya no es la misma, va a estar, ya no va a estar viviendo, va a estar, decía por ahí, ahorita se me escapa el Como en lugar, piloto automático. en piloto automático, sí, hablaba este autor, decía, es como vivir sin alma, es como vivir nada más en este piloto automático que mencionas, que vamos a encontrar cómo afecta la vida, ya no va a haber un sentido de vida. Hay personas que la culpa, la ira, se va como añejando y entonces ellos se perciben después como personas amargadas. Ya no son los mismos después en este sentido de que no crecieron con la pérdida, no porque las pérdidas nos traigan algo positivo, sino que somos diferentes luego de la pérdida y podemos tener otros valores. Bueno, en los duelos complicados, la vida se altera a tal grado de yo decía hace un ratito, ideación suicida, el ya no querer vivir, desarrollar algún trastorno depresivo, algún trastorno de ansiedad como ataques de pánico, estrés postraumático, a veces generamos ciertos trastornos. También en cuestiones sencillas como el no querer ni siquiera tener autocuidado. Ya no me quiero bañar, ya para qué como, no necesito dormir, no necesito trabajar, como estar dejándonos en la vida. También hay como evitación a los temas de la muerte, de repente pareciera como que todo lo relacionado con la muerte es malísimo. También a veces encontramos en los duelos complicados que hay como un deterioro en áreas muy especiales, como en las áreas espirituales o religiosas, donde se quedan resentidos con Dios o se van como al sinsentido, al vacío de la vida, de no somos nada, no va a pasar nada con nosotros. Y también podemos ver que físicamente pueden causar enfermedades, personas que empiezan a somatizar estas emociones que no son atendidas, que no tienen un eco de escucha y entonces empiezan a complicar su vida. En síntesis, los duelos complicados deterioran la vida de la persona. Es por eso que todos estos duelos estos no se deben de vivir solos. Si ninguno se debe de vivir solo, los duelos complicados menos. Pero creo que también afecta sus relaciones con las personas más cercanas, ¿no? A lo mejor se vuelven, por esta misma amargura que ellos traen en su corazón, a veces no son los más amables con la gente que está alrededor. Entonces es difícil acompañarlos. Ahí también se ven afectadas las relaciones, ¿no? Sí, porque de hecho la familia los va exiliando o ellos también hacen un aislamiento voluntario, ¿no? Están no sé, las reuniones y ellos no van o van y están haciendo comentarios que no son bien recibidos o a veces intentan como hablar de su duelo y no falta alguien que les diga, bueno, pero es que eso ya pasó, bueno, pues ya supéralo, bueno, pues ahora la vida te da otra cara, bueno, entonces, ¿cómo podemos irles ayudando también que esos entornos en los que todavía se permiten convivir sean entornos receptivos, entornos empáticos y cuidar mucho lo que decimos, porque lo que decimos, aunque sea bien intencionado, no siempre lleva a ese resultado positivo. Entonces afecta también sus relaciones, mucho. ¿Qué pasa cuando a una persona así le está pasando por un duelo complicado y no recibe ninguna atención? O sea, en la familia nadie cambia nada y luego ella no percibe que necesita ayuda y entonces no la busca y nadie le brinda apoyo. Pues van a ser casos muy tristes y van a ser casos que van a estar cada vez peor, con más deterioro, con más somatizaciones, con más disfunción en sus relaciones, con su proyecto de vida que no va a tener como mucho sentido, van a mantenerse viviendo como en el vivo por vivir y van a estar perdiendo también esta parte de mantenerse vivos y con la posibilidad de conectar con su ser querido de una manera ya no física, sino simbólica. En pocas palabras, estas personas van perdiendo el brillo de la vida. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando no se atienden, pues están negando este derecho de vivir, esta posibilidad de reintegrar, porque también algo nos tiene que quedar muy claro de este programa, Angie, es que los duelos pueden ser acompañados, los duelos pueden ser integrados y hay diferentes niveles de intervención en los duelos. Hablábamos hace un ratito, los duelos sanos, adaptativos, a lo mejor solamente requieren como el soporte familiar o a lo mejor los podemos transitar nosotros solos, voy a decirlo entre comillas, y estamos bien. Pero los duelos complicados necesitan el apoyo de otros que puedan estar viviendo lo mismo que nosotros, de especialistas, de grupos. Entonces, en este sentido, la invitación es que los duelos tienen tratamiento, los duelos tienen nombres y los duelos hacer procesos adaptativos, necesitamos entonces acompañar o dar este soporte profesional para que puedan llegar a un término, para que se pueda integrar la pérdida, pero también que la persona vuelva a reconocerse como un ser con vida.
Eso es lo más lindo de la tanatología, que no nada más nos dice cómo volver a funcionar, sino que nos dice quién eres tú después de él, quién puedes ser tú ahora con todo lo que te ha pasado. Y la tanatología ofrece muchas herramientas para esto. Sí, era lo que me quedé pensando. Si una persona está viviendo eso o un familiar está viviendo eso, que se acerquen a lugares como Centro San Camilo. Qué importante que sepan que hay herramientas, que hay personas preparadas, que hay muchas cosas que pueden hacer para mejorar. Y se me ocurre, por ejemplo, los talleres que se brindan aquí en forma gratuita, que son los talleres de grupo de ayuda en duelos. Esos se están abriendo continuamente, son grupos pequeños, en donde lo más bonito que puede encontrar la persona es que se da cuenta que no está sola, que hay muchas personas viviendo lo mismo que ellos. A veces llega la mamá por el duelo de su hijo y ahí mismo está un hijo que está llorando la muerte de su madre, entonces se acompañan de maneras diferentes y entonces del aprendizaje de otros aprendo yo también y sobre todo descargo y me desahogo en un lugar seguro. Sí, en un lugar donde el duelo yo digo que lo básico es que el duelo tiene que ser visibilizado y reconocido, nombrado. Y no importa que mi duelo diga, ay, es que yo lloro por mi mamá, pero ella llora por su hijo. No hay pérdidas pequeñas. Todas las pérdidas son importantes y empecemos entonces por eso, por decir, como seres humanos nos dolemos, como seres humanos nos vinculamos y nos desvinculamos y ese proceso de cambio duele. Y el dolor tiene que vivirse acompañado porque curarnos sin otro, pues simplemente no es posible. Al ser seres vinculares, necesitamos siempre estar conectándonos con los demás. Entonces, qué bueno que puedan las personas acercarse a Centro San Camilo, ¿no? Con especialistas o hasta si somos dolientes y estamos viviendo la pérdida de nuestro mismo ser querido, permitirnos un espacio de escucha. Es decir, ¿quieres hablar? ¿Qué estás pensando hoy? Te veo triste, ¿quieres que hablemos algo? Entonces, el ir generando o ir tejiendo como estos pequeños encuentros también es tejer salud. Claro. Y como tú dices, mucho cuidado con lo que decimos cuando alguien se abre con nosotros, ¿no? El respeto es imprescindible. Sí, porque a veces eso es peor. Mejor cuando no tengamos o no sepamos qué decir, podemos adoptar o un silencio que acompaña o tal cual decirle, no sé qué decirte, pero quiero que sepas que estoy aquí, o no sé qué decirte, pero si quieres hablar algo, te escucho. Y ese escuchar es un escuchar, no es un juzgar, ¿no? Es un recibo lo que dices. Ni te brindo soluciones, ni te juzgo. Así es. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es el papel entonces, en forma clara, del acompañamiento tanatológico en estos casos? Bueno, el acompañamiento tanatológico lo que busca es hacer que la pérdida que ya originó un duelo llegue a una integración. Entonces, en la tanatología lo que busca hacer es ayudar a que la persona trabaje las emociones, haga los ajustes necesarios a la vida luego de esta pérdida y resignifique los vínculos. Eso es lo que trabajamos a grandes rasgos, desde diferentes formas, métodos, estilos terapéuticos, pero lo que buscamos es que la persona viva su duelo, lo integre y continúe viviendo. ¿Cuál es la gran diferencia de una plática entre amigas o entre familiares que se quieren mucho y se escuchan en un duelo y un acompañamiento profesional de un tanatólogo? Bueno, de entrada el enfoque. Los amigos a veces tienen muy buena disposición, pero desde la relación que les ocupa, que es de amigos, están más como en esta línea de estoy contigo y te acompaño, y desde ahí ofrecen sus recursos y son muy valiosos, son muy necesarios. En cambio, el profesional, al aplicar las herramientas teóricas que conoce, al conocer también de las diferentes manifestaciones que puede tener el duelo, va a intentar prevenir que las complicaciones se den. Y si ya están ahí, va a facilitar recursos para quitar a la persona de este sufrimiento innecesario o ayudarle a que la situación sea más llevadera. La diferencia no es nada más un título, la diferencia es toda la formación que se tiene, la diferencia es la experiencia que se tiene, la diferencia es el vínculo, porque también es muy, muy común que las personas llegan con nosotros a las consultas y nos dicen, vengo contigo y te digo las cosas que ya no puedo decir. Claro. Y aparte, como amigos, las funciones son diferentes, las funciones son de proteger, de escuchar, de acompañar. Y el terapeuta, el tanatólogo, también lo que busca es que la persona se reestructure, aprenda, se conozca, nombre lo que está viviendo y vuelva a construir una nueva vida. Entonces, creo que sí hay diferencias importantes y sobre todo, insisto, en los duelos complicados, no hagamos que la persona lo viva solo ni con su solo núcleo.
que acuda a los especialistas que tienen estas herramientas. Entonces es importante buscar la ayuda oportuna. En cuanto yo sienta que estos síntomas, a lo mejor ya tengo demasiado tiempo, no estoy disfrutando del trabajo, me están corriendo de los trabajos porque ya no puedo trabajar bien o porque ya no me siento, pues como tú dices, con un propósito de vida claro y motivado para seguir adelante. Entonces es un buen momento para acudir con un profesional, a lo mejor hacer la cita y darle la oportunidad, porque a veces la gente piensa que en la primera cita ya va a encontrar respuestas y no. La psicoterapia o el acompañamiento tanatológico, todos son procesos, entonces son varias sesiones. A veces sale uno muy intranquilo, a veces uno sale muy contento, pero es un proceso que no se puede cortar, tenemos que continuarlo para que de veras veamos resultados. Sí, y también cuando ya identificamos que nuestras emociones no se calman, cuando ya identificamos también que pasamos mucho tiempo del día pensando en nuestro ser querido, que la pérdida nos está como absorbiendo, esos son buenos momentos para decir, yo con esto no puedo, o es necesario una opinión o un acompañamiento profesional. Y esto que mencionas es súper clave. La invitación es que vayan como con esta disposición al trabajo también, porque, bueno, no hablamos aquí de la temporalidad del duelo, que no es el factor más importante, pero sí que influye y que sí también hay mucho la presión social. Los duelos normales, los adaptativos, vemos que dependiendo pues todos estos factores, podemos encontrar que el funcionamiento y la reintegración está entre los 6 meses y hasta los 2 años. Okay. Y hay algunos que no, simplemente van avanzando a su ritmo, pero no se ha terminado de integrar una pérdida después de 3 años, por ejemplo. En los duelos complicados es todavía más. Yo siempre digo que el duelo es el tiempo sin tiempo, es el tiempo personal donde cada uno va juntando como estos cachitos de corazón y los va tejiendo para entonces avanzar a su propio ritmo. Entonces la idea es ir con el profesional y también podemos expresarle cuánto tiempo va a durar esto o cómo puedo yo ir notando que voy avanzando. Y esto es interesante porque la misma gente se da cuenta cuando empieza, por ejemplo, a hablarnos detalles de la pérdida y dice, oh, es la primera vez que hablo de esto porque nunca lo había hablado. O me doy cuenta que ahorita te estoy platicando de esto y ya no lloro, por ejemplo. O ya la culpa que sentía ya no la siento tanto. La gente se va a ir dando cuenta. Pero también lo podemos mencionar si tenemos como esa inquietud de decirle a nuestro terapeuta, ¿cuánto dura esto? ¿O cómo es que voy? ¿Tú qué observas en mí? Y creo que también eso es muy saludable porque el duelo también es un proceso de autoconocimiento. Y de esperanza. De esperanza. ¿Habría algo más que quisieras agregar para cerrar este programa? Pues solamente invitarles a que en los entornos en los que estemos permitamos que los duelos se expresen, se vivan y que los acompañemos de entrada desde la humanidad, si son, por ejemplo, nuestros seres queridos, desde donde los queremos, acerquémonos con ellos y también siempre pedir ayuda. Siempre el duelo no tiene por qué ser un dolor eterno, siempre hay nueva esperanza, nuevas formas de vivirlo y bueno, pues que se animen a atenderse, que se escuchen, que se respeten los duelos que acompañan y sobre todo que recuerden que hay una forma de vivir sin extrañar nada más al ser querido. Con esperanza. Con esperanza. Pues muchísimas gracias por tu participación en este programa. Y yo para cerrar quisiera leerles un capítulo que escribió la maestra Erika. Ella escribió, acompañar a una persona en duelo significa crear un espacio de encuentro donde la persona se sienta acogida, aceptada y asistida en la construcción de un futuro que sea menos amenazante y que le genere esperanza, en donde pueda establecer unas formas de vincularse y que tenga la oportunidad de crecer con la pérdida. Y añade a una cita de Albas Payás, la pérdida de la relación debe sanarse con el contacto que proporciona la relación con los otros. Sin ese otro, sanar el duelo no es posible. Les agradecemos mucho su atención. Gracias a todos los que hicieron posible este programa. Gracias, Erika, por estar aquí. Te queremos invitar a otros programas, por favor. Y pues el dolor también necesita ser acompañado y hay que atenderlo de manera oportuna porque cuidar la vida tiene que ver con todo este amor que estamos hablando y esperanza. Y pues gracias por escucharnos. Esto fue Vida y Salud. Nos vemos en el próximo programa. Cuando el cuerpo habla, el alma escucha. Aquí comienza un espacio para sentir,
reflexionar y acompañar. Espiritualidad, tanatología, relación de ayuda, ética y bioética, humanización de la salud, entrevistas e historias de vida. Esto es Vida y Salud Radio, Por Radio San Camilo. un programa que cuida la vida en todas sus etapas. Con la voz de Angélica Aguirre, comenzamos. Cuando el cuerpo habla, El alma escucha. aquí comienza un espacio para sentir, reflexionar y acompañar. Espiritualidad, tanatología, relación de ayuda, ética y bioética, humanización de la salud, entrevistas e historias de vida. Esto es Vida y Salud Radio, Por Radio San Camilo. un programa que cuida la vida en todas sus etapas. Con la voz de Angélica Aguirre, comenzamos.